En esta edición de Entrevistas Metal Index nos rendimos de orgullo al compartirles una entrevista de nivel top. Conversaremos con Mauro Pazmiño y Miguel Vinuesa, integrantes de la banda de hardcore metal ecuatoriana Descomunal. Una banda destacada y respetada en la escena del metal sudamericano con más de 15 años de trayectoria y que ha sido de qué hablar en sus 2 giras realizadas en suelo europeo. Conoceremos un poco acerca de su historia y de cómo se influenciaron para evolucionar positivamente hasta la actualidad. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Mi nombre es Jesús Carrillo. El día de hoy me siento con un gran orgullo de presentarles a esta banda sudamericana de las más importantes, obviamente, del continente, sobre todo en el género hardcore metal. En Ecuador son un estándar de lo que es el rock y el metal, no solamente nacional allá en Ecuador, sino de proyección internacional. Vamos a conversar el día de hoy con Mauro Pazmiño y con el bajista de la banda y fundador, el amigo Miguel Vinuesa. Bienvenidos, chicos. Miguel, Mauro, ¿cómo están? Un abrazo, Jesús. Dentro de lo posible en este año completamente difícil y complicado, dentro de lo posible bien y feliz de conocerte, de poder entablar esta conversación y conocernos, ¿no? Eso está bastante bacán. Genial, genial. Tú, Mauro, cuéntame, ¿qué tal tu tiempo allá en Glasgow? ¿Qué tal tus estudios? No sé, si no me equivoco, estás allá. Bien, en lo que cabe, como dice Miguel. Como aquí igual estamos otra vez en lockdown en nivel 4, así que estamos otra vez encerrados, pero todo bien ahí tratando de trabajar desde la casa como se puede. Pero de ahí, todo bien. Qué bueno, de verdad. Bueno, excelente. Por lo menos saber que al menos hay salud en esta situación tan delicada es lo que obviamente a nosotros nos importa muchísimo para obviamente poder seguir adelante, ¿no? Poder, digamos, de acuerdo, llevar a cabo nuestros proyectos. Eso es lo más importante de todo. Bueno, muchachos, yo de verdad, como yo incluso le comenté a Miguel, antes de estar acá en esta instancia como un entrevistador, como un pequeño periodista modesto del área del rock, del metal, soy un gran seguidor de Descomunal. Incluso yo le manifesté a Miguel desde la época del Instinto, el EP Instinto. Yo lo escuchaba de verdad muchísimo porque era un sonido muy del metal suramericano, porque obviamente el metal de la tierra en ese entonces, emergente, se sentía obviamente lo que era la diferencia del sonido, de que obviamente un sonido, vamos a decir, de menor calidad por obviamente las comparaciones, de escuchar un Obsolete de Fear Factory, obviamente de escuchar el Instinto hay diferencias sonoras, pero lo que era la calidad de las composiciones, de que pudieran generar ritmos a la calidad y al tope de bandas grandes, era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Es algo que me llama la atención y aparte me enorgullece porque son bandas, digamos, vecinas, bandas hermanas. Y que con el tiempo, estas bandas obviamente por una cuestión natural ya fueran, digamos, evolucionando y fueran mejorando su sonido, fueran haciendo todo el esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos del metal, era lo que hacía que, por lo menos de mi parte, me interesara a seguir, obviamente, la trayectoria de Descomunal. Luego me consigo en la página de ecorock.net temas del EP de Oscuro Final, donde escucho las 2 canciones que llegué a escuchar de ese EP inicialmente fueron Prevent la Muerte y de Oscuro Final. Esas fueron las 2 primeras canciones que yo llegué a escuchar. Luego, con el pasar de los tiempos, escuché Héroes de Plastilina, que es un himno. Es un himno de la banda Descomunal. Y es algo que obviamente quiero transmitirles porque ustedes han dado, digamos, un pie a muchísimas bandas a que puedan
y siguen creyendo en hacer muy buena música. Quiero que me cuenten, en este caso, me gustaría empezar contigo, Miguel. Quiero que me cuentes inicialmente por qué hardcore, por qué metal, por qué fusionarlo de la manera en que lo hacen, por qué el nombre Descomunal. Más o menos cómo fue esa historia, cómo fue ese comienzo. Claro, hermano. ¿Por qué la mixtura? Porque Quito, de donde nosotros somos, Mauro y yo pertenecemos a una escena en la que yo un poco más, Mauro como que viene como en una segunda camada, pero pertenecemos a una escena quiteña en la que realmente hay mucha mezcolanza. Posiblemente por ser un lugar más pequeño que metrópolis como Bogotá, como Lima, que tienen mucha más gente. No hay tanta capacidad para segmentar las escenas musicales. Entonces es como que hay una escena musical en la que hay varios géneros que se juntan para juntar el público y que se juntan porque están como viviendo similitud de experiencias y de vivencias, ¿no? Entonces eso pasaba en Quito, se reunía, habían shows de Muscaria, Misil, Pulpo 3, Sansa Matanza, te estoy diciendo como hardcore, hip hop y rock alternativo, ¿no? Y eso pasaba muchísimo en Quito. Nosotros somos hijos de Salin Mileto, por ejemplo, que es esta banda que se autodenomina como rock libre ecuatoriano, que yo estoy muy de acuerdo, porque Salin Mileto suena a una banda ecuatoriana, suena a Quito, suena a la Tacunga, suena al frío. Y en cierta medida nosotros chupábamos no solo del metal gringo o del metal europeo, del hardcore neoyorquino, del hardcore latino, sino que chupábamos mucho de nuestras bandas quiteñas, de nuestra escena. Yo recuerdo mucho un review que me parece muy acertado, que lo hizo la revista Dogma en algún punto, que decía, es la primera vez que una banda suena realmente a una, o sea, influenciada por bandas ecuatorianas. Y eso creo que tiene mucho que decir. Entonces Jesús, en un punto, gente como Mauro o yo estábamos en esta escena y nos enamoramos de esto, precisamente de la mixtura, del mestizaje, de esta, ¿cómo se llama?, de esta capacidad de mezclarse. Y en cierta medida, cuando yo pienso en hacer Descomunal y ya comienzo a componer en mi casa con la guitarra de palo ahí, yo creo que lo que pasó fue como solo dejar, como siempre he hecho, como que yo soy muy instintivo en ese sentido, ¿no? Entonces solo salió lo que yo consumía, me imagino, ¿no? Toda esa influencia que tenía, y mucha de esta influencia era Quito, precisamente las bandas de acá. Y obviamente ya bandas como Fear Factory, Sepultura, Machine Head, Pantera, Metallica, digamos los monstruos de siempre, pero tenía mucho que ver con Misil, tenía que ver mucho con Muscaria, con Mandala en la época, con Dentro de Elena, que era otra banda que me impresionaba. Y cuando ya armo los temas, nos juntamos, me los encontré a Carlos Rodríguez y Juan Carlos Granda, que éramos la formación de bajo, guitarra y batería, y lo que hicimos fue meternos en el estudio casi unos 8 meses sin tocar en vivo ni nada, solo tocando en el estudio y perfeccionando la tocada de todos. Entonces, cuando ya le teníamos que poner un nombre, después de 8 meses estar ahí tocando los temas y que ya sonaban bien, básicamente nos planteamos esta necesidad de llegar todos con nombres y ver, y porque ya había que nombrarle de alguna forma. Entonces yo llegué a la casa y la clásica, no sé, comienzas a chequear ahí, a ver con qué te encuentras, y me encontré con la palabra Descomunal y me parecía que le hacía honor a lo que sonaba, y que también era como una especie de compromiso, ¿no? Más allá, o sea, tener ese nombre, hay que representar ese nombre, hay que darle respaldo a ese nombre. Entonces, creo que eso fue una gran decisión. No, nadie lo dudó mucho cuando yo llegué con la idea al cuarto ensayo. Fue como, sí, de una, ya está.
y siempre ha funcionado bien, siempre creo que la gente lo recuerda, que a la gente le parece que la banda suena a ese nombre, y eso me parece bacán, interesante, es casi un piropo. Entonces, funciona bastante bien, hermano. Y la idea, como te digo, siempre ha sido como tener un sonido, o sea, en nuestro caso, porque Carlos toca con Mauro en Colapso, que es una banda mucho más como comprometida con el metal. En el caso de Descomunal, es una banda comprometida con el metal, con el hardcore, pero también es una banda comprometida a experimentar y a hacer cosas, de inventarse cosas, y eso nos da resultado también. O sea, eso ha causado que la gente piense también que, digamos, el nombre no solo se relaciona al sonido, sino a la actitud de cómo llevamos de estos 18 años de venir haciendo música. Eso, hermano. Genial. Mauro, te pregunto, ya, bueno, eres de una, digamos, de una generación un poco menor a la de Descomunal. A ti, ¿cómo te ha motivado? ¿O qué fue lo que te motivó, vamos a decirlo así de esa manera, de querer envolverte y de adaptarte, ¿no?, a lo que son los sonidos de Descomunal? O sea, ¿qué sentías tú que te ofrecía Descomunal para tú, digamos, dar también tu grano de arena, dar tu aporte a la banda? Es buena pregunta. Bueno, primero yo era fan de Descomunal desde antes. Entonces siempre fui fan de la banda. Antes de conocerles a estos pobres ni nada, yo ya era fan desde el 2002, desde que escuché El Instinto también. Entonces, ya cuando fue momento de unirse a la banda, para mí era, o sea, creo que fue paulatinamente, ¿no? O sea, yo tocaba, o sea, toco en Colapso, que es otra banda, pero que compartimos bastantes integrantes. Entonces ya le conocí al Carlos, al Canguil, y cada vez como que me involucraba más con la banda, hasta que llegó un punto en que cuando el Canguil se fue, ya era solo natural que yo le reemplace, y luego se seguía con la banda. Entonces creo que fue un proceso más bien súper orgánico desde el fan hasta el amigo, el pana, y hasta volverse parte de la banda. Así que creo que más va por ahí, más que el sonido, que obviamente me gusta todo lo que Descomunal representa musicalmente, pero para mí fue más por el otro lado, como de... Y es que como que ser fan, en este caso, ¿no? Obviamente, yo creo que obviamente el primer fan que debe haber en cualquier banda es el mismo músico, ante cualquiera. O sea, sin duda. No puedes pretender que a otras le guste tu música si a ti obviamente no te ama. Y más todavía si ya antes, como en tu caso, Mauro, obviamente de formar parte de las filas, de tener el honor, ¿no?, de formar parte de las filas de Descomunal, fue prácticamente algo natural, o sea, que un momento en el que tú prácticamente estabas haciendo unos riffs al aire, por decirlo de alguna manera, o estabas haciendo los covers con tu propio hierro, con tu propia guitarra en casa, fue súper fluido el hecho, ¿no?, de que pudieras encajar con la banda. Sí, y creo que bastante también tiene que ver que Carlos tocaba en Colapso, entonces siempre hubo como que esa influencia del Canguil en mi forma de tocar, al menos al inicio, ¿no? Porque cuando yo entré a tocar en Colapso, todavía no estaba, o sea, recién estaba empezando a tocar, o sea, creo que 5 años por ahí. Entonces me topé con el Canguil, que era en ese tiempo ya bastante más avanzado, y el Goro, el otro guitarrista, también. Entonces fue también la influencia de ellos en tratar de mejorar, y bueno, y al final siempre hay esta, ¿cómo se dice?, influencia entre los dos. Es como que ya se unió en algún punto a la escuela. Obviamente tenemos escuelas diferentes. Ya había una especie de matrimonio ya musical, ¿no?, que tenían ustedes dos. Ya se entendían, que ustedes ya prácticamente se entendían perfectamente para poder encajar las piezas
tanto por lo que hacían en Colapso como pudiste obviamente traducir las maneras a Descomunal. Excelente. Por ahí también fue bastante. Miguel, cuéntanos un poquito, Miguel, acerca de lo conceptual de Descomunal. Por lo menos de lo que he podido analizar un poco, ¿no? De lo que son, digamos, un poco lo que es el concepto de Descomunal, la parte de letra, ¿no? Lírica, el mensaje, que para muchos vamos a llamar fans del metal, los fanáticos, en gran parte hay muchas personas que no se interesan mucho en el contenido lírico, ¿no? En el mensaje. Obviamente, digamos, le hacen mucha repercusión es al sonido. El sonido te permita batir la cabeza en tu cuarto cuando estás solo, o que cuando estás con unos panas, con unos amigos, puedas beberte unas chelas y disfrutar. Pero el mensaje, que creo que es algo muy, muy fundamental en una banda, porque es obviamente transmitir ideas, es transmitir emociones, sentimientos. Inicialmente, Descomunal siento que empezó como algo contestatario. Algo como que yéndose un poquito a, digamos, hablar un poco de la historia en la que estábamos inmersos los sudamericanos, ¿no? La época de la conquista, de cómo ha sido la manera en que nuestra cultura fue, digamos, violentada. Y digamos que ha habido una evolución un poquito también, por darle un poco también de matices, ¿no? Para hablar de otras temáticas con respecto a otras emociones, ¿no? Ya cuestiones más intrapersonales, hablar acerca de los sentimientos, e inclusive ya en Invalorable se nota muchísimo lo que es el tema de hablar prácticamente del amor, de la pasión, de la perseverancia. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de lo conceptual, qué es lo que transmite, cuáles son las ideas conceptuales de Descomunal. O sea, hermano, realmente Descomunal, yo no creo que Descomunal sea una banda de hardcore o de metal. Creo que Descomunal es una banda de música pesada que tiene influencias sobre todo del hardcore y del metal. Y cuando digo que Descomunal tiene influencia de hardcore, donde más sientes del hardcore en Descomunal es en la letra, es lo que estamos diciendo. Porque generalmente estamos hablando de amor, de la perseverancia, de cosas políticas, hablando como intentando denunciar desde nuestra visión lo que pasa y las aberraciones del sistema, las injusticias, las desigualdades. Dentro de ese ejercicio, de ese caminar, también hemos logrado hablar de otras emociones y nos hemos también podido plantear como temáticas en las letras interesantes y que ya, o sea, son como conceptuales. Y en eso yo le tengo que dar crédito absoluto a Gustavo Dueñas, el vocalista, porque Gustavo canta increíble, tiene una escuela de guturales aquí en Ecuador, pero yo creo que escribe capaz mejor que como canta, porque tiene unas letras súper interesantes, cortas, pero súper fuertes, y él desarrolla temáticas, ¿no? Y eso es, o sea, como él explica las canciones, es como que bien, o sea, tú le escuchas y dices como bien, tienes toda la razón. Tienes cosas como, no sé, Oculta Paranoia, que él se basó en esta historia de, tú debes saber, Chinito, el nombre de este man que fue quien influenció la película Beautiful Mind, este matemático. Se me va ahorita el nombre. Pero bueno, este matemático, aparte, digamos, de que estaba como trastornado y toda la cuestión, desarrolló una teoría que es la de la carrera de ratas, para hablar de cómo se llama, sobre todo de cómo reacciona el humano y cómo es la competencia, digamos, entre el humano. Entonces él establecía esto de que realmente el capitalismo y la forma en la que se mueve el mundo en estos momentos es como una carrera de ratas, no importa quién tengas que pisar, ¿no? Pues si has visto como las ratas cuando salen se pisan entre ellas, la cosa es como llegar primero. Claro. Exacto. Entonces Oculta Paranoia habla un poco de eso, habla de esa paranoia para que te vuelvas de mente y que reacciones como precisamente reaccionamos cuando empezó la pandemia. Todos salimos a comprar papel higiénico,
a desabastecer los mercados con egoísmo y con las ganas de quedarnos con todo, porque no pensamos en comunidad, sino que pensamos en eso, en el ego, en lo individual. Entonces, ese tipo de cosas propone Gustavo en las letras, que son súper ricas. Yo creo que a veces las canciones de Descomunal son 50% buenas musicalmente, brutales y eso, pero si te sientas a entender y escuchar las letras, tienes un 50% bien rico. Ahí está el hardcore, hermano, y eso para nosotros es bien importante. Entonces, lo conceptual de lo que hablamos y eso realmente pasa por varios filtros, y yo en lo personal estoy súper orgulloso de que todas las canciones de Descomunal te están diciendo algo importante y te están queriendo transmitir algo realmente trascendental. Exactamente. Algo como que hay muchísimas bandas que obviamente, digamos, en el continente inclusive, priorizan a veces como que ese sueño, ¿no? De ser una banda, vamos a decir, una banda grande, de llegar a un estatus alto, precisamente cantando en inglés para que pueda proyectarse la letra, pueda proyectarse o la banda pueda proyectarse afuera. Inclusive muchas bandas que colocan su nombre en inglés precisamente porque quieren como que en algún momento de su formación, en el momento en que pueda, digamos, ya cuajarse el nombre de su banda, pueda proyectarse internacionalmente. Algo totalmente válido, que también obviamente es necesario, por ejemplo, en nuestra tierra, de que también haya un contenido donde podamos, digamos, hablar en nuestro idioma y podamos, a todas esas personas obviamente que disfrutan de la música que hacen en las bandas, puedan también escuchar el mensaje, puedan también comprender el mensaje. En ese punto, me gustaría mostrarte un video que te dejó mi compañero Washington. Lamentablemente él no pudo estar acá presente en esta llamada. Voy a mostrarte un video de mi amigo Washington, donde precisamente va a preguntarte algo con respecto a ese tema. Gracias, mis amigos de Descomunal. Les habla Washington Ibáñez del estado de la Florida, en Estados Unidos de Norteamérica. Lastimosamente no puedo estar con ustedes debido a problemas de tiempo, de trabajo, pero de todas maneras quiero agradecerles, y es un verdadero orgullo que ustedes estén aquí en nuestro canal de Metal Index. Hay una pregunta muy relacionada con el idioma, y es que todos sus temas, los temas que he oído en Apple Music, en YouTube, excelentes, todos sus trabajos de verdad, todos, absolutamente todos están en español. Ahora bien, bandas como Muscaria, sus paisanos en Ecuador, Animal en Argentina, Carajo en Argentina, ha influido en la forma, en sus expresiones, en su forma de componer ese hardcore tan poderoso que le brindan al público. El español en las canciones, yo creo que es una cosa que nosotros hemos abrazado, Jesús. Y bueno, respondiendo a tu compañero, porque siempre fue importante, por lo menos para mí, como cantar las cosas que me pasaban y poder compartirlas con la gente cercana de mi escena, porque siempre estuvimos nosotros como involucrados en una escena, en un grupo de gente que escuchaba música y que realmente tenía un compromiso con ella. Y eso en cierta medida creo que nos benefició muchísimo, porque nos dio el chance de tener, no sé si una fanaticada, pero sí gente que entendía nuestro mensaje y que se sumaba al mismo y que estaba en los conciertos. Y hasta ahora hay gente que ha estado desde el instinto y que, digamos, sigue en los conciertos, o en este caso ahora sigue comprando mercadería y apoyando a la banda en todo lo que se pueda. Y eso realmente es algo importante que yo dudo mucho que se hubiese logrado si hubiésemos hecho canciones en inglés o hubiésemos sido una banda que hacía sus temas de inglés. No hay realmente en Ecuador una banda que haya logrado como ser súper trascendental en inglés, creo yo. Y no sé si aparte de Sepultura a alguien más le ha ido bien con esa cuestión. Entonces nunca fue un camino muy como que, por lo menos para nosotros, en un principio no era como que una cosa que nos quitaba el sueño.
hoy por hoy que Carlos está en Europa y que Mauro está en Europa, a veces sí nos hemos planteado como grabar un par de temas en inglés, como para ver si es que se van a mover más en Europa. Pero de cierta medida creo que el español nos da un plus. O sea, el español hace que capaz sea también un poco más interesante en el mercado europeo, porque bandas en inglés hay todas y todas, y hay muchas que suenan casi igual, o sea, y que se ven igual y que los tipos están vestidos de cierta manera. Entonces, yo creo que tal vez de eso nos quitaría personalidad, pero no me niego a la posibilidad de que tal vez lo hagamos alguna vez, ¿no? Gustavo tiene un buen inglés y él vivió en Estados Unidos un tiempo, entonces creo que estaría en capacidad de, Carlos también, Mauro también, entonces podría llegar a pasar, pero me parece importante que nosotros lo hayamos hecho en español hasta ahora, porque ese es el idioma del que sentimos, pensamos y creo que también la gente que más queremos que se relacione o sea, que no que se relacione, porque queremos que se relacione todo el mundo, de ser posible, pero la gente que se puede identificar más como con esa ira, por ejemplo, de estar en un país súper corrupto, es en español. O sea, aquí están los más corruptos. ¿Qué pasa? Lo que decíamos burlándonos con Jesús en la conversación, que lo que decíamos contigo, Jesús, de que aquí en Sudamérica pueden pasar cosas como tener 2 presidentes en una semana o 3 presidentes en un día, en nuestro caso. Entonces esa cosa... O uno que se quiera quedar toda la vida. Que se quiera quedar toda la vida. Entonces esas cosas las dices en español con toda la furia y tiene el sentido, ¿no? Así es. Así mismo es, exactamente. Y ya con respecto a lo otro que había preguntado Washington, no sé si recuerdas, con respecto a lo de las bandas... Con respecto a las bandas como Muscaria, Animal, Misil, en la época también, digamos, en mi caso yo escuchaba bandas como, me impresionaron bandas nacionales como Blaze o Demolición de Guayaquil, Ente, siempre fue así una cosa impresionante, y de ahí un poco lo que te contaba, como bandas locales que no necesariamente eran metaleras. Sin duda hay una influencia. Yo creo que Animal, por ejemplo, hizo una cosa bien grande en Latinoamérica en cuanto a cómo sonaba el metal latino, ¿no? Cuando sacaron El Poder Latino, yo creo que se graduaron, porque realmente eso es una banda que suena a Latinoamérica y que tiene una sonoridad específica, muy a pesar de estar tocando música tan mundial, ¿no? Tan genérica en un punto. No por menos quiso Max Cavalera ser uno de los productores de esa joya, ¿no? Por supuesto, claro. Yo creo que es justamente Max se dio cuenta que estaban diciendo algo con ese disco, que estaban diciendo como aquí está el metal latino, este es el metal latino. Mauro, te pregunto, bueno, tú ya obviamente una de las bandas que obviamente ya es totalmente obvio que te ha influenciado, ¿no? Hacer o participar, ¿no? En este estilo y a desenvolverte en este estilo que practica Descomunal, obviamente es esa banda con la que actualmente estás formando parte. Aparte, ¿qué otras bandas, dígase del continente, aparte tú también en lo personal, te han influenciado a ti para tú desarrollar esa técnica y ese sonido que se acopla perfectamente a Descomunal? O también, si deseas así, ¿qué bandas, digamos, de Estados Unidos, europeas, ya digamos más reconocidas, también influyeron en ti para que pudieras desenvolverte también en Descomunal? Qué buena pregunta. Bueno, creo que al inicio hubo... Bueno, podría decir 3 bandas que fueron las que me tocó como que ajustar bastante en la parte técnica y que me ayudaron a sobrellevar todo lo que se me lanzaba en ese tiempo, que es Darkest Hour. Creo que eso fue Darkest Hour. Muy especialmente los 2 discos donde toca el Chris Norris, que es bueno, ¿cómo es? Undoing Ruin. Y el siguiente el otro es que es hermoso. Justo estaba oyendo. Ya se nos va a venir. Andamos con mala memoria. Sí. Ahí
de Black Dahlia. De Black Dahlia también fue otro de las cosas que me tocó. Y que empezó justo... sí, fue en esa época donde me empecé a dedicar más conjuntamente con el Canguil, como que nos reuníamos a practicar y a ver qué podemos y qué no podemos y así. Black Dahlia fue uno, Darkest Hour y ya en medio en lo personal súper separado, que no tiene mucho que ver, pero Emperor para mí fue, creo que en la parte compositiva más que nada. Porque obviamente no puedo tocar nada de lo que tocan esos manes, pero la parte como de los arreglos y cómo manejan las estructuras para mí ha sido bastante o sea, full influencia. ¿Qué te parece lo que está haciendo ahora actualmente Isam en lo personal? Haciendo algo totalmente diferente. El último el EP Faros que sacó me encantó. Las dos últimas el EP Faros. Qué bestia. Los covers, ¿qué te parecieron los covers? El cover de Portishead me encantó. Bien. O sea, creo que yo me esperaba algo así. La evolución normal. Y eso es lo interesante cuando hay artistas que se atreven a hacer eso, ¿no? Que piensa la fanaticada, por ejemplo, de black metal, que dentro es un icono de black metal, que hayan personas súper encasilladas, porque todavía vamos a decir que existen, vamos a decir que ya ahora son pocos, ¿no? Que ya no están tan encasillados, que ahora hay un mundo más abierto a crear una música diferente, quizá en algunos casos con unos matices conceptuales parecidos o iguales, me tratan de mantener el mismo mensaje, pero con un tipo de música diferente, como por ejemplo lo que hizo actualmente Nergal con su proyecto en solitario, su banda aparte de Behemoth, que hizo prácticamente un proyecto de jazz, country, rock, alternativo, pero prácticamente te lanza prácticamente obscenidades a través de la letra. Las letras son muy bizarras. Pero es algo muy interesante, ¿no? Que haya ese tipo de experimentos, Mauro. Sí, a mí me parece que es necesario. Y como dices, ya no es como antes que se casillaba de que solo tocas metal y solo escuchas metal, ¿no? Ahora es como que mucho más libre. Y bueno, siguiendo con lo de las bandas, otra de las bandas que creo que ecuatorianas que influenció fue Pulpo 3 también. Ese disco, al menos creo que cuando empecé a tocar la guitarra, Pulpo 3 fue parte como de la inspiración para agarrar la guitarra bien y como que tener el objetivo de hacer una banda, porque ya veía esas bandas en vivo cuando estaba en el colegio y sonaban una bestia. Entonces siempre fue como que una inspiración, al menos al inicio. Ahora ya metal casi no escucho mucho. Ando más metido en otras cosas más relajadas. Escuchando folk, haciendo algo más folk. Sí, bastante música ecuatoriana. Y está bien. Yo creo que también tiene que ver mucho con tus sentimientos, ¿no? Seguramente extrañar la tierra. Por una parte sí, por otra parte, bueno, esto de la música ecuatoriana se ha ido gestando desde hace muchos años, antes de que venga acá. Desde que empecé a estudiar, porque empecé a estudiar jazz un poco, pero ahí obviamente también te meten música ecuatoriana de la que normalmente no conoces, o sea, un poco de estos autores más oscuros de música ecuatoriana que como el Humberto Salgado, por ejemplo, o el Carlos Bonilla Chávez, que no están en la boca de la música popular. Pero cuando estudias, esos son los autores que de ley tienes que saber. Y es como que te abren. Pues desde ahí ya empecé a tratar de buscar, pero no encontraba una forma de expresar hasta que ya pude. Y obviamente esto se exponencia más estando lejos. Entonces, sí. Claro. Te pregunto, Miguel, háblanos un poquito, cuéntanos un poco de esa experiencia y haber cruzado el charco, de que Descomunal
ya ahora no solamente Latinoamérica tenía la dicha de escucharlo, sino que ahora los europeos eran ahora los que van a tener la suerte de escuchar el metal que Descomunal le ofrecía. Dos giras que inicialmente, por lo que leí por allí en algunos sitios, una primera gira que estuvo un poquito más difícil, ¿no? Un poquito más complicada, pero ya después una segunda gira donde ya, digamos, todo, digamos, ya estaba mejor planificado. Cuéntanos un poco de esa experiencia, digamos, qué te enriqueció más y qué te parece con respecto al público suramericano, qué balance puedes sacar, no tanto en una comparación, vamos a llamarlo una comparación odiosa, sino por lo menos en los balances que tú puedes más o menos sacar positivos de ambas fanaticadas. Claro, hermano, y cruzar el charco es toda una experiencia, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que ir a Europa y estar en Europa, así vayas como turista, ya es una cosa que te cambia, que te golpea bastante, para bien y para mal. Y ya como banda, pensar en Europa era como interesante para nosotros, porque el mercado latino en Europa tiene un movimiento, hay gente como interesada en esto, la gente tiene como un poco más de posibilidades de ir a conciertos, de seguir, y sobre todo que la cultura del metal está, o sea, ha bajado y tal, pero sigue viva, ¿no? Entonces, fue súper importante, como tú dices, en el 2013 tuvimos una primera gira de 10 fechas que la hicimos abriendo Camino con Machete, que fue complejo, estuvo bastante, digamos, fue una aventura atravesar todos los obstáculos que eran necesarios para lograrla, pero lo hicimos. Y luego Mauro con Colapso hicieron la gira de Colapso. En el 2000, ¿cuánto, Mauro? 2016 fue. 16. No, antes, 2015. Hermano. 2016 fue el terremoto. Sí, exacto, 2015. Y eso Jesús nos dejó como otra enseñanza, porque Colapso es como la banda hermana que te contábamos de Descomunal. Entonces ellos se fueron de gira y aprendimos más de cómo se movía, ya mejoró la cosa, de ellos ya tenían un carro que se movieron con ese carro. Nosotros hicimos todo en buses, por ejemplo. Y ya para esta, digamos, segunda gira es como una tercera gira en la cual como que agarramos experiencia y ya nos encargamos de hacer todo mucho más ordenado. Entonces, inclusive logramos, participamos en unos fondos concursables que acá tiene el gobierno, nos ganamos los pasajes, hicimos algunas cosas con respecto a la mercadería, o sea, como hicimos todo un plan, todo un proyecto para tener el dinero, para poder irnos sin que sea un peso, digamos, a nuestros bolsillos y que no nos quedemos pobres el resto de nuestras vidas, porque realmente es una inversión pesada. Sí. Y nada, hermano, fue una cosa lindísima ya lograr estar allá. Fueron 16 fechas por 10 países, recorrimos 13,000 kilómetros dentro de Europa y realmente fue toda una cosa bellísima ver cómo la gente precisamente reaccionaba a esto que uno no se da cuenta, pero que sí se siente cuando una banda no es europea, cuando una banda es latina, porque tenemos un beat distinto, el tempo, cómo asumimos el tempo nosotros como andinos es distinto, y la gente también estaba impresionada de que una banda que ellos consideraban de que sonaba tan bien sea de un lugar donde no mucha gente ni siquiera conoce el nombre, ¿no? Entonces fue una cosa bien buena desde el lado anímico. Desde el lado técnico también es súper bueno porque tocas todos los días o casi todos los días, imagínate. Entonces ya para el antepenúltimo toque ya, o sea, la banda suena súper bien porque has tocado tanto que estás ensayando en el escenario todo el tiempo. Entonces tienes que tocar bien sí o sí. Una memoria muscular bastante ya. Yo creo que ahí también hay donde hay un plus también de las bandas grandes, ¿no? Cuando las bandas grandes también tienen ese plus de hacer una gira. Yo creo que más les gusta esto de hacer la gira que el hecho de tener que meterse a un estudio, porque también la gira te perfecciona.
porque Totalmente. tocan un día tras otro, tras otro, tras otro, que es a veces algo que en Sudamérica no se ve mucho, porque en Sudamérica hacer un evento pequeño cuesta, un evento pequeño. A veces una banda del país, por ejemplo, en Venezuela ocurre así con diversas bandas en Venezuela que son reconocidas, que una gira de una banda venezolana en territorio nacional era de 4 presentaciones, o sea, 5 presentaciones como mucho. Y tú ves que una banda para una sola gira norteamericana ya son 30 fechas, y eso es en el mismo año. Por supuesto. Y eso son 2 meses y tanto. Y ahí, o sea, eso como que también, digamos que le da también un plus también a la calidad de la banda, ¿no? Claro, imagínate una banda que ha tureado durante 8 meses, por ejemplo, seguidos. Esos vanes van a sonar increíble porque están ensayando durante 8 meses en el escenario, con el monitoreo del escenario, con las condiciones del escenario. Bandas ya más o menos grandes o medianas ya tienen como esa continuidad, digamos, de trabajar con un equipo, de trabajar con un sonidista, de trabajar. Entonces, no, el ensayadero a mí me parece hermoso, ensayar es increíble, me encanta, pero otra cosa es estar en la tarima todas las noches. No sé, Mauro, cómo tú le ves a eso, porque ustedes tuvieron una gira más extensa con Colapso. Claro, nosotros tocamos 24, 25 fechas, creo que fue, en 30 días. Qué bestia. Fue una masacre para el latino promedio. Yo ya me quería morir en muchos puntos ¿En cuál fecha te querías morir ya? En la mitad de la gira yo ya estaba así durmiéndome yo me acuerdo que en Ámsterdam, en un toque de Ámsterdam, yo ya me estaba durmiendo parado tocando. Wow. Yo ya estaba ya queriéndome suicidar. Pero de ahí pasa algo ahí, un clic, que la siguiente mitad del tour fue como que es de bajada ya. Todos podíamos, todo era como que recién empezábamos y tocábamos súper bien. Y lo más chévere fue que eso ya se queda. Sí. Por ejemplo, ya regresamos de Ecuador y teníamos un toque, era como que solo ensayábamos una vez y ya volvíamos al nivel que teníamos en la gira. O sea, eso nunca se perdió. Como que ya te queda como la línea base, empieza a subir en cuanto a cómo suenas y cómo tocas como banda. Eso es ya por lo menos sacando cuenta de lo que me están comentando, yo creo que es preferible, si llegar a ser productor de eventos, de tratar de comprar la 4ª o la 5ª fecha. Porque si compras la primera, la banda, porque fíjate lo siguiente, si compras la primera fecha, la banda viene súper nerviosa. Puede ser X, esto puede pasar con cualquier tipo de banda. Es una banda grande que estuvo preparándose a lo mejor 3 meses, 2 meses ensayando para después venir por ejemplo, a Sudamérica, porque así pudiera pasar. Claro. Yo me estoy recordando, en Venezuela hubieron varios eventos donde empezaba la gira de una banda X, de verdad que no recuerdo exactamente cuál, pero por ejemplo una banda llegaba a Sudamérica y empezaban en Venezuela, porque claro, es el país más cercano de Sudamérica, por ejemplo, tanto a Europa como para Estados Unidos. Y tú te das cuenta que esa banda no te ejecutaba bien las canciones en algunos momentos. O había un nervio también, porque si era la primera vez de esa banda, por mucho que tuviera 30 o 20 años de trayectoria, era su primera vez en Sudamérica y eso era un reto. Entonces, la primera fecha, entonces, están nerviosos. Y si es la última fecha, están cansados. Estás quemado. Estás quemado. Entonces, pero la última fecha te juro que va a sonar bien. Eso sí, por más que esté quemada la banda, lo que dice Mauro es verdad. O sea, ya la memoria muscular que tú mencionabas antes, Jesús, es, o sea, te das cuenta, ahí es cuando te das cuenta, porque le sometes a tu cuerpo no solo, y aparte en nuestro caso, no solo es algo como tocar, sino como tocar, cargar cosas, subir cosas de una furgoneta, viajar, estar en un carro durante 12, 14, 16 horas. Que ahí está el detalle también, que se autogestionan, porque por lo menos hay grandes bandas que llevan al menos un crew pequeño de 3 personas que los ayudan y te ahorras cierto trabajo, ¿no? Pero lo que tú comentabas antes, inclusive yo he visto que las bandas intentan como de cierta medida hacer que todos los shows sean increíbles. Ahí Behemoth sacaba como, no sé si vieron, pero tenía esto de cómo estaban ensayando la gira.
y ya ensayaban en un como escenario, ya se ensayaba qué se iba a hacer, tenían luces, tenían ya como el tema del monitoreo súper bien cuadrado. Y eso la verdad sí marca una diferencia. O sea, si puedes ya ensayar con todas esas cosas, en la primera fecha va a tener sus complicaciones de nervios y eso, pero si eso está ya como estandarizado y ya lo tienes como súper agarrado, yo creo que a la final la banda tiene como una fuerza. Nuestro primer show en Europa el año pasado fue sin duda de los mejores en cuanto a público y en cuanto al desempeño de la banda. Por allí vi unos videos de unas personas que creo que fue en uno de los videos tipo documentales que tenían ustedes, donde había unos fanáticos, o sea, unas personas que los habían escuchado por primera vez en Europa, que decían hasta "fuck Sepultura". I like Sepultura, but Descomunal is brutal. It's amazing. O sea, de verdad que crearon ustedes, o sea, imagínate tú que hubieran personas, ¿no? Que claro, vinculan obviamente Sepultura, Sudamérica, Descomunal, Sudamérica, y crea una expectativa muy positiva, ¿no? Crea una expectativa positiva porque el europeo también, por la mentalidad abierta que tiene, es receptivo a nuevas cosas, porque a lo mejor, vamos a decirlo así, en Europa hay tantas bandas de tan alto nivel que ya digamos que ya el fan está como que muy acostumbrado a eso. Y ya cuando escuchan una banda que es de otras tierras, que es de otros sitios, es como que se fascinan porque primero hay como una mentalidad de que creen que como que bueno, que en esos sitios quizás no se escucha tanto rock, pero oye, que de ese sitio donde a lo mejor no se hace tanto rock, que no hay una cultura tan grande como en Europa, oye, la banda suena muy bien. Este caso les doy a conocer, hay una banda venezolana, que es una banda antigua que se llama Laberinto, que es una banda que hace hardcore, fusiona hardcore y rock alternativo, metal alternativo y fusiona música latinoamericana. O sea, en una canción te puede sonar hardcore, pero de repente te pueden tocar unas congas y sonarte a salsa, o te pueden sonar a samba, o te pueden hacer sonidos de la costa, que es música de los negros, con mucha percusión, ¿no? Que trajeron los africanos a tierras latinoamericanas. Y eso a la banda Laberinto le hizo ganarse un público bastante extenso, porque fueron sonidos diferentes. Y ya, digamos, y eso fue a mediados de los 90, o sea, imagínate, a mediados de los 90 ya el público europeo estaba ya como en otra mentalidad, ¿no? Estaban como hasta avanzados en ese sentido, cuando en esa época en Latinoamérica quizá era como más común que si vas a hacer una banda de rock tiene que sonar pesado. ¿Por qué? Porque el rock es mover la cabeza, el rock es esto. Y quizá hay bandas que cuando quieren hacer ese tipo de cosas en esa época, querían hacer eso en esa época, no eran muy exitosas. Y cuando fueron a Europa, por lo menos en este caso estos amigos, de verdad, los Laberintos, de verdad que la partieron, inclusive se quedaron allá, ellos se quedaron radicados allá en Holanda. Y ahí hay algo que, por ejemplo, con respecto, la hicieron perfecta. Con respecto a esto de obviamente de las transformaciones, ¿no? Y de lo que es dar estos pasos evolutivos en la música, obviamente ustedes, Descomunal, han hecho algo muy interesante, que es que tomaron uno de sus temas, vamos a llamar pilares de su disco Invalorable, que es el tema Ante tu mirada, y es uno de los temas de ese disco que ya de por sí ya estaba empezando a asomar elementos musicales melódicos, que eran un poco, digamos, distintos a lo que ya venía siendo en lo brutal Descomunal, y tomaron ese tema y lo transformaron a una joya que ha estado siendo un éxito, y ahí es donde quiero que me comentes, Miguel, también Mauro, desde tu perspectiva, ¿qué les motivó a dar este paso, a dar esta evolución y de crear un tema acústico, de adaptar este tema en versión acústica? Y también que nos cuenten un poco acerca, para los que no conocemos muy bien, acerca de Grecia Albán, por qué Grecia Albán y qué tal, ¿no? el haber trabajado junto a esta cantautora folclórica de Ecuador, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sin duda. A ver, hermano, te cuento que sí, realmente
hay un amor por la música ecuatoriana súper grande desde Mauro y desde Carlos. Nosotros lo hemos admirado siempre, como que lo hemos visto, pero ellos sí se han comprometido, se han conseguido instrumentos, han estado en clases y tal. Bueno, Mauro ya te contará a más detalle cómo ha sido su experiencia con los instrumentos y la música ecuatoriana. Y a mí, sobre todo, como lo que más siempre quieres un poco como plantearte esto, como lo que pasó con Laberinto, ¿no? ¿Cómo hago de que esta música preciosa, universal, que es el metal, pueda sonar un poco más digamos, a lo que estoy viviendo, a lo que estoy sintiendo, a este lugar geográfico en el que me encuentro? Y hay unas bandas que lo hacen de una forma espectacular. En nuestro caso, en nuestro país, yo diría que Curare es quien mejor ha llevado esa idea del metal y el folclore ecuatoriano a una fusión que suena muy bien y que realmente es una banda brutal. En nuestro caso era algo que nos planteábamos muchas veces, pero como que no acabamos lanzándonos, ¿no? Era como que algo que nos parecía interesante, pero como que lo veíamos un poco complicado. Y en cierta medida fue una idea que se hablaba a veces, que se decía, pero que como que no, sobre todo porque como estamos tan separados en continentes distintos, básicamente, es más complejo sentarse a asumir este tipo de retos. Y pasó algo crucial, que fue la gira europea el año pasado. Carlos es también amante de la música ecuatoriana como Mauro, y él llevó su guitarra ahí de palo y estuvimos como por algunos lugares, y pasaba que él se ponía a tocar estos pasillos ahí en, no sé, en Praga, en Suiza, en Zúrich sobre todo, y la gente reaccionaba muy lindo, la gente reaccionaba como qué lindo esto, qué bestia, es hermoso, no sé qué. Entonces a mí como que se me quedó ese bicho de yo quiero también vivir eso podríamos como reproducirlo de alguna manera, y bueno, es una idea que se te queda ahí, ¿no? Y llegó la cuarentena y básicamente volvió esa idea, y como teníamos el tiempo, como teníamos la disponibilidad, como que volvimos a hablar mucho con Mauro también, como comenzamos a armar mucho contenido en las redes de Descomunal, entonces teníamos como este acercamiento. Fue muy natural decirles a los dos guitarristas, como miren, ¿qué les parece si retomamos esta idea, trabajamos en Ante tu mirada, que es una canción muy linda, pero sobre todo muy dúctil y maleable, y que te permite como precisamente jugar con ella, porque es muy, muy amigable, es muy amistosa hacia la oreja. Entonces, la idea fue como sentarnos a imaginar cómo podría sonar Descomunal acústico, con una influencia bien grande del Ecuador, de las montañas, del frío, del páramo, a través de las cuerdas de Mauro y de Carlos. Y ahí creo que Mauro debe continuar con la respuesta, porque él estuvo más a la cabeza de los arreglos. Bueno, la idea, aparte de que se quería explorar con música ecuatoriana, también fue de que queríamos hacer una acústica, pero no la típica acústica. Exacto. Queríamos como que presionarnos un poco más en ver qué más podemos hacer. Porque tampoco es que, bueno, yo no soy tan fan de las acústicas que se hacen así nomás, ¿no? Entonces, y ya también fue como que bastante natural, como decía el Miguel, el Canguil ya estaba haciendo eso, ya metido en la parte acústica desde que se fue de Ecuador, porque sacó su disco, su EP con su grupo acústico, su dúo, Mirror Mother. Ya él ya estaba más metido en esa onda, y yo también ya me metí a la guitarra ecuatoriana. Entonces se dio bastante orgánico otra vez estos arreglos, porque el Canguil solo mandó la base de la canción, y bueno, ahí el trabajo era como que cómo hacer que suene un poco más andino. Entonces ahí la guitarra ecuatoriana entra, y en cuanto a ciertos fraseos que se usan cuando tocas música ecuatoriana, y de ahí, bueno, justo tengo mi bandolín ecuatoriana aquí, entonces a ver, veamos qué podemos hacer. Obviamente no sé tocar bandolín como los maestros que tocan, pero la cosa era usar la sonoridad del bandolín aplicada
a la acústica. Entonces ahí con el canguil empezamos a mandarnos archivos y todo eso, y ya se empezó a sentir que tiene ese aire de música ecuatoriana, es acústica, pero no es la canción solo tocada con la guitarra de palo y nada más, sino es lo que al final fue una reversión. O sea, cogerle a la canción y verle desde otra perspectiva, con otros arreglos. Y de ahí Carlos también puso su charango, y esa cosa ya empezó a tomar vida propia en cuanto al sentimiento andino. Entonces era natural buscar una voz que represente eso, y ahí es donde entra Grecia Albán, que es una de las cantantes ícono en cuanto a la música ecuatoriana, y al menos uno es fan de ella, de lo que ha sabido hacer. Entonces ahí fue, teníamos que tenerle a la Grecia ahí, porque eso era como que ya el eslabón que faltaba para que la reversión entra, esta forma nueva de verle a la canción ya quede plasmada siempre. Y ahí fue como que le contactamos a la Grecia, y Miguel, él es el que contacta a todos, le pidió de favor, y al final ya tenemos esta canción que justo creo que es lo que queríamos expresar, aparte de ser andinos, del frío, del páramo, desde nuestra perspectiva, que no es puramente tradicional ecuatoriana, sino es lo que es, ¿no? Tocamos metal y todo eso, pero hemos tratado de explorar ese ámbito un poco más. Miguel, ¿y qué tal fue la recepción de Grecia Albán, que de repente un muchacho de una banda llamada Descomunal, una banda de rock, le haga esta propuesta interesante, ¿no? De hacer un tema de Descomunal, adaptarlo a su registro vocal, a su capacidad, obviamente como cantante, como intérprete, de hacerlo realidad? Grecia es nuestra amiga de toda la vida, mi querido Jesús. Él ya en la adolescencia estábamos en las mismas fiestas, teníamos muchos amigos en común. Entonces nos conocíamos y nos encontrábamos muchísimo. Era como la escena, parte de la escena, de esta escena musical que te cuento que nosotros vivimos en nuestra adolescencia. Y Grecia un tiempo obviamente hizo su camino, vivió fuera del país y todo, pero como que siempre estábamos ubicándonos de una u otra forma. Ella siguió un camino mucho más hacia precisamente esta exploración de lo folclórico, del canto popular, y ella es una persona muy, muy involucrada con esto. Entonces no solo está, digamos, desde el estudio, desde la academia, intentando reproducir estos cantos populares, sino que ella va a las comunidades, vive con las comunidades, arma proyectos con las comunidades, y eso es algo que yo valoro muchísimo. Entonces, estas dos cosas que te cuento, teníamos esta relación muy larga. Aparte, digamos, ella es como que tenía mucho sentido que sea ella, porque queríamos llegar a esa sonoridad más como popular, más andina. Y por otro lado, ya habíamos trabajado con Grecia. El último EP que sacamos, que fue el EP Alianza, era un EP que suponía unos retos para Gustavo, para el vocalista. Y él no se sentía muy seguro, como que decía, vamos a ver cómo sale, que no sé qué. Entonces yo le metí, imagínate, después de años de él cantar, le dije, no, hermano, sabes que creo que sería buenísimo que tomes unas clases, que no tomes unas clases durante años, porque no tenemos tiempo para eso, pero sí que te hagan un coaching vocal, que alguien venga y que te sientes frente a un piano y que llegues a la nota y que esta persona te ayude a componer las melodías, porque alguien que ya ha hecho como esta experimentación desde la voz y eso, como Grecia, entiende mucho mejor cómo componer también, ¿no?
Entonces fue una ayuda increíble, Jesús, no tienes idea. Gustavo se sintió súper seguro después de las clases, del asesoramiento. Fuimos al estudio con Grecia y Grecia ahí en el estudio ayudó a que ciertas cosas que no estaban totalmente o muy fuertes acaben como siendo de las mejores cosas que vocalmente están en ese EP. Y ahí la relación, imagínate, después de eso la relación fue como de ya otra vez mucha amistad, mucha cercanía, saber cómo estaba el uno, saber cómo estaba el otro. Entonces cuando yo le propongo, cuando le digo, oye, Grecia, estamos en esta, así me dice, ¿qué estás loco? O sea, como, ¿qué voy a hacer yo en una canción de Descomunal? Son culturales y tal. Ajá. Pero bueno, manda para ver manda a ver qué pasa. Y claro, cuando escuchó la versión dijo, ya entiendo, ya, esto sí, o sea, aquí sí, yo quiero cantar esto, dale, ya, dame un tiempo, voy a componer cosas, yo te voy a mandar cosas. Y Grecia se metió y ocurrió la magia, o sea, no le costó mucho componer sobre eso. De hecho, como las primeras maquetas que mandó son las cosas que escuchamos hasta hoy, o sea, quedó casi el 60-70% de lo que propuso la primera vez. Entonces ya era como muy obvio, o sea, el trabajo y digamos, saber que ella es una dura, pero es una dura en esto. Y aparte el cariño y la cercanía, yo creo que hizo que todo fluya y que la cuestión salga bien. Y no fue, yo la he visto muy emocionada, ¿sabes? Me gusta eso un montón, porque he visto que ella comparte un montón con lo que está pasando. Y hemos tenido un par de entrevistas y ella está muy contenta de cómo quedó la canción y de cómo quedó el video luego. Genial, de verdad genial. Bueno, yo de verdad, me emocioné muchísimo al escucharlo, porque yo incluso inmediatamente esa misma tarde cuando tú estabas en el estreno, yo te comenté, no sé si recuerdo, fue un mensaje o una nota de voz, que hubo algo que me hizo trasladarme inclusive al nuevo camino del hombre de animal. Si no me equivoco fue en ese, fue en Poder Latino. No, fue en Poder Latino. 5 siglos igual, la versión de Manuela Sosa. Y claro, la canción es una canción acústica, on-plop, desenchufada, pero con un sonido andino también. Tiene un sonido andino. Claro. Pero la ventaja que tiene Descomunal en este sentido es que transformó un tema original. O sea, allí es donde también le veo la valía, ¿no? Lo que es la valía del tema. Porque es un tema muy de la tierra, es un tema muy de la cordillera, del páramo, como tú dices, pero con un toque original, o sea, obviamente es un tema propio de la banda. Te pregunto sin necesidad de comprometerte, Miguel, ¿hay alguna otra canción que tengan ustedes, dígase de su discografía o de los EP que ustedes han lanzado, alguna canción que ustedes, si no deseas adelantar nada, pero por lo menos que sí, por lo menos dejarle una pista o algo, de alguna canción que tenga algún tipo de, digamos, le vean algún tipo de patrón, por lo menos de la composición, en el que sí puedan, digamos, replicar esta experiencia, ¿no? Esta experiencia musical que han hecho, porque obviamente ha sido exitosa. Te va a responder Mauro esa pregunta. Mauro. Sí, o sea, sí estamos ahí conversando, a ver si hay un par de Si canciones. no quieres decir el nombre, obviamente, no digas el nombre para obviamente no comprometer nada, pero sí están estudiando la opción de poder evaluar algún otro tema. Sí, porque al menos a mí, nos gustó el experimento, nos gustó como... Exacto. Entonces, queremos ver si le seguimos, para ver cómo nos va, para aprender más, obviamente, explorar más ese lado de la parte de componer y de arreglar que no es que hagamos siempre, ¿no? Entonces sí hay un par de temitas ahí que queremos aplicarles el mismo tratamiento. Bueno, entonces esto, señores de Metal Index, esto es una primicia. Esto es algo que está saliendo por acá a través de canal. La banda Descomunal, muy posiblemente,
va a trabajar con unos 10, 11 temas nuevos, acústicos. No, no, mentira. Claro. Pero por lo menos van a haber unos nuevos temas posiblemente que van a estar un poco en la línea de lo que ya se ha trabajado con este muy bonito tema que se lo recomendamos. Incluso en la descripción vamos a dejar el enlace de este tema muy bonito, Ante tu mirada, en reversión acústica, como te colocaron ustedes en el título del tema, y que es algo que motiva, como digo, a que tengamos una conexión no solamente con el hecho de nuestra tierra, sino una conexión también a lo que es a nuestras tradiciones musicales, al querer nuestra música popular, que es algo que debemos siempre llevar con nosotros, porque si nosotros tenemos, digamos, los latinoamericanos, tenemos la capacidad de amar a una banda como Amon Amar, que experimenta con armonías y cuestiones vikingas, como Bornagar, que hace un folk, o sea, un folk europeo, y nosotros nos parece bonito. Oye, ¿por qué no pensar y decir, oye, me gusta una banda sudamericana que practica con estilos de la tierra? Por ejemplo, hay una banda acá en Perú que me pareció interesantísima, incluso yo la venía escuchando desde que yo viví en Venezuela, se llama Chasca, que toca en su thrash, digamos, en su propuesta de thrash, death metal, fusionan música, digamos, también andina, también música milenaria inca. De verdad que hay unos sonidos preciosos, y de verdad que cuando este tipo de bandas hacen este tipo de experimentos son cosas que obviamente no se tienen que parar, no se tienen que dejar de hacer. Ya para ir terminando, de verdad, Miguel, Mauro, de verdad que les estoy muy agradecido, de verdad, por esta nota. De verdad que ha sido todo un honor para mí en lo personal sobre todo. Yo creo que hasta más allá de ser representante de Metal Index, porque esto ha sido una experiencia única, se los digo sinceramente, es una experiencia única. Yo incluso tengo un amigo, como le comenté a Miguel también en estos días, un amigo en Brasil que estudió conmigo en la universidad, que él se quedó loco, boquiabierto cuando le dije, voy a conversar con integrantes de la banda Descomunal. Esa banda, ¿te acuerdas? Que escuchábamos en el MP3, escuchábamos Héroes de Plastilina, de Oscuro Final, y se quedó impactado, de verdad. Hay personas de mi círculo que los conoce, que los admira y que obviamente les desea siempre lo mejor. Pero hay algo que te está faltando, que queremos obviamente indicar aquí en el canal, aparte de cualquier cosa, suscribirse en nuestro canal, darle a la campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Les había pedido que por favor mostraran algunas joyas, dígase vinilos, compact discs, que ustedes tengan en su colección, que sean fundamentales, importantes tener siempre con ustedes, dígase de rock, dígase de música folclórica, etcétera, pero que para ustedes sea esencial tener en su colección de discos. Mauro, empezamos contigo. Bueno, como no es sorpresa, pero obviamente en este punto de la música ecuatoriana, lo bueno de estar aquí es que hay mucha gente que colecciona y es más fácil como que a veces comprar. Entonces este es uno de mis joyas que me pude comprar aquí, que se llama Bandolines Cantan al Ecuador, que es básicamente las estudiantinas en los años 50, 60, que eran bastante activas. Y claro, en mi necesidad de aprender bandolín, la única forma de aprender un instrumento es transcribir todo lo que se te cruza en cuanto a repertorio. Entonces este es uno de los discos que me pude conseguir aquí. Ese, y este tiene obviamente uno es medio fan de todo lo que viene de Japón. Entonces este disco fue el último concierto que pude ir antes de la pandemia. Entonces una banda de noise que yo no sabía que era tan famosa, pero se presentaron aquí y estuvo sold out. Yo pude comprar la última entrada, creo. Y recomendadísimos son. Es como noise.
Sí, puede ser. ¿Cómo se llaman? O Otoboke Beaver. Y no sé, para mí es una de las mejores bandas que he escuchado de Japón. Y su puesta en vivo es increíble. Yo me quedé traumado como un mes. Y como dije, fue el último concierto. O sea, fue la última vez que salí antes de que nos encerraran hasta ahorita. Entonces, estas son mis dos joyas de música que tengo aquí. Excelente. Miguel. Hermano, yo sí tengo a la mano algunas cosas por mostrar. Y vamos ahí de una. Este disco es súper importante para mí. Es el disco de Vivo de Ilegales. La verdad es el disco que un amigo dejó en esta casa y que no lo ha venido a ver más y espero que no suceda. Pero realmente cómo sonaba la banda, cómo suena Martínez, cómo suena la banda en vivo es algo que a mí siempre me ha parecido impresionante. Back in Black de AC/DC es todo un disco negro. Creo que los riffs de AC/DC van a ser siempre los más goleadores y nadie refea como esa banda y es la modestia. Este disco para mí es también súper importante. Daft Punk lo conseguí en un toque que tuvimos en Bogotá, que ahí estuvimos con Mauro en Bogotá también dándonos la vuelta y la verdad es un discazo. Los bajos suenan impresionantes y Daft Punk es una banda brutal. El único disco que pude comprar en la gira europea es el primer disco de Ice Cube como solista. Amo el rap, me encanta el rap y la verdad es que el flow y el estilo de Ice Cube es insuperable. Este disco es brutal, recomendado. Tengo por acá también la joya de joyas, Black Sabbath, el disco con el que empezó todo. La portada, desde la portada es una cosa como oscura y yo creo que eso ya hizo que digamos nos condenara a todos los rockeros, sí, ¿no? Y nos condenara a todos los rockeros al infierno. Al mismísimo infierno. Esta joya de joyas, no creo que hay un disco más insuperable que esto. Dark Side of the Moon de Pink Floyd es definitivamente toda una experiencia y yo no escuchaba mucho Pink Floyd de pequeño, pero lo descubrí ya luego a los 20, 30 y la verdad fue... Esto es un gusto que he adquirido últimamente. También descubrí tarde a Fleetwood Mac y esto es un discazo. Rumors de Fleetwood Mac es impresionante. Súper pesado a pesar de no ser música pesada. Disco indispensable para todo punkero, para todo metalero, para todo hardcoreero. Estos son los papás de todo. Y donde está, digamos, uno de los himnos más grandes de la música pesada, ¿no? Ace of Spades. Otra joya también indispensable, Nevermind de Nirvana. No creo que hay que decir mucho, ¿no? Este disco para mí sigue siendo de los que mejor suenan, de los que mejor compuestos está, de los que más me emocionan. Y para finalizar, Unto the Locust de Machine Head. Yo soy un gran fan de Machine Head y la verdad es que las melodías, las canciones complejas, los riffs complejos que hay en este disco son brutales. ¿Qué te pareció la incorporación de Vogue en Machine Head? Brutal. Aunque hay algo raro que, bueno, todavía no concibo si es algo definitivo. Si es que Vogue va a ser parte de las filas de Machine Head ya con los nuevos álbumes, o si es que van a seguir manteniéndose, porque fíjate que se sigue vendiendo aún la publicidad de que volvieron otra vez los integrantes del Burn My Eyes, otra vez, todo esto. Entonces, yo, por ejemplo, estoy ahorita en una situación en la que no entiendo qué va a hacer Robert Flynn con Machine. Yo creo que lo que está pensando Robert Flynn es como hacer una crew de gente ahí talentosa. Le estaba yendo muy bien con la gira de los 25 años del Burn My Eyes. De hecho, nosotros tuvimos el chance de ver la presentación. El año pasado terminaba la gira europea descomunal y empezaba la de Machine Head. Entonces vimos como el segundo show de la gira de Machine Head en Holanda. Y es brutal. Entonces, yo creo que lo que él está haciendo es simplemente agarrarse de buenos músicos y seguir vendiendo Machine Head en vivo con ese formato por un tiempo más. Y eventualmente contratará músicos para tocar. Entonces no sé si
si las formaciones actuales van a ser definitivas. Yo creo que él y el bajista, Jared, él yo creo que también se va a quedar, pero de ahí van a venir guitarristas y bateristas contratados seguramente. Sí, por eso es que lo de Vok es que es lo que me parece interesante, porque si Vok está, Vok, para que sepan, guitarrista de Decapitated, también Vader también, por si acaso, él, si obviamente está asumiendo el reto de estar con Machine Head, es porque pienso que va a ser un miembro, digamos, permanente, ¿no? Va a estar involucrado a Machine Head por muchísimos años o por muchísimo tiempo. Porque el hecho de que tengas que estar trasladándote de Europa para ir a Estados Unidos para nada más hacer 1 o 2 temas, yo creo que como que no tiene sentido. Y yo creo que va a venir algo muy interesante, porque creo que Machine Head quedó como un poquito en deuda por las críticas, ¿no?, que recibió del último disco. Y creo que esto ha sido también una estrategia de buscar también levantar un poco la moral de la banda, porque Machine Head es un clásico, es una de las bandas que le empezó a innovar en el mundo del metal, así como escuchamos en una época, escuchamos a Pantera o escuchamos a Fear Factory hacer cosas diferentes. Machine Head precisamente también estaba dándole otra visión a lo que era incluso la manera de hacer thrash metal, un post-thrash, por llamarlo de alguna manera, no obviamente tan técnico como escuchar algo tan preciso como Fear Factory, o no tan atravesado como Measure, pero era lo que estaba allí haciendo una propuesta distinta y que también ha dado pie a otras bandas, ¿no? Sin duda. Yo creo que lo que te digo, yo creo que Robert Flynn, a ver, Machine Head debió haber terminado. Si se acuerdan, renunció todo el mundo a Machine Head. Sí. O sea, renunció el baterista, el Phil Demmel, el guitarrista de la época, y ya como que la banda tenía que haber parado. Y ahí yo creo que se sacó de la manga, ese as bajo la manga, Robert Flynn, al darse cuenta que Paul Mayais tenía 25 años, reunir a la banda, que fue como lo vendió con Logan Mader y con Chris Contos, y para tocar toda la otra discografía tenía que conseguirse unos musiquísimos. Entonces yo creo que Vaga ahí cumple esta función de ser un guitarrista impresionante que toca los solos de una forma pero precisa, o sea, no te das cuenta que ya no está Phil Demmel, y es como realmente la formación es brutal. Este baterista nuevo también, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero también es increíble. Pero yo, de lo que he visto, yo creo que Robert Flynn va a ser más bien como que él va a grabar todas las cuerdas, posiblemente el bajo grabe Jared McKagan, que es este nuevo bajista que ya está trabajando con él más, como que él sí es de Machine Head, y seguramente contraten un baterista. Y para los shows en vivo, estoy seguro que lo que harán será contratar un guitarrista de este nivel, no de este nivel que nos tienen acostumbrados a ver, y saldrán de gira. Yo creo que algo así va a ser. Bueno, ya para finalizar, nuevamente, como les indiqué, de verdad súper agradecidos con ustedes. Mauro, si tienes algún mensaje que quieras darle a todas las personas aquí en Latinoamérica que están conociendo a través de este video, están conociendo a Descomunal, o a todas las personas que obviamente ya conocen a Descomunal, ¿cuál es el mensaje que quieres dar, digamos, en general? Bueno, nada, que vayan a nuestro canal de YouTube, chequen el video de la nueva reversión que hicimos de Ante tu mirada con Grecia Albán. No solo tenemos eso, sino también hemos hecho un montón de otras cosas en cuanto a divulgación científica y divulgación de guitarra y de música en general, así que chequen eso. Y nada, gracias a ti, Jesús, por invitarnos, y a la gente que está escuchando, gracias igual por escuchar. Y nada, atentos, que hemos de seguir sacando cosas y tratar de hacer lo que mejor se pueda en estos tiempos muy difíciles. Miguel. Hermano, encantado de conocerte, encantado de estar acá en Metal Index. Un gran saludo a la gente que ya nos conocía, y una invitación súper fuerte a la gente que no nos conocía para que chequeen nuestras redes. Estamos muy activos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Como decía Mauro, creo que es una buena sugerencia que se suscriban al canal de la banda, pues siempre estamos subiendo videos, por lo menos subimos 2 videos mensuales en el que estamos
sacando música o sacando entrevistas o sacando cosas que nos interesan, que nos importan y que nos convierten en la banda que somos. Entonces es buena recomendación que le den like, que se suscriban a nuestros canales y que estén atentos porque se viene música, se viene mucha música. Acaba de salir un video y una canción en una versión acústica que nunca habíamos hecho, pero también hay unas canciones ahí en fila que están más pesadas que el mismísimo demonio. Entonces les invito a que se suscriban y que estén pilas, que estén atentos, que cuando salgan estas canciones ustedes sean los primeros en escuchar. Y hermano, felicitarte, agradecerte, conocerte ha sido bastante bacán, ha sido bastante bueno, porque cada que te encuentras con gente que esté hablando de esta música que amamos, y que se lo toma con una seriedad, que se lo toma con la pasión que tú lo haces, pues realmente es de aplaudir y de agradecer. Pues en el ecosistema musical los medios son súper importantes y gente como tú realmente ayuda a que esto que amamos, esto que hacemos, no muera. Entonces, mandarte un fuerte abrazo y que sigan. La verdad, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, estamos dándole con todo. Vamos a una de nuestras cosas a incentivar, sobre todo, es al metal de nuestra tierra, al metal sudamericano. Somos hermanos, nosotros sabemos lo que cuesta, digamos, proyectarse, ¿no? en Sudamérica, pero que se demuestra que hay mucha pasión en el sudamericano por hacer buena música, por estar a un nivel top, de que inclusive, como conversaba yo inclusive con otro amigo que entrevistamos a inicios del canal, de que hay veces que hay bandas que hasta inclusive ni les importa si no les pagan, que les inviten solamente unas chelas, pero quieren ir a expresar su música, quieren ir a expresar sus ideas, quieren ser escuchados, quieren obviamente repercutir de alguna manera. Y eso es algo que, por ejemplo, sabemos que Descomunal quiere desarrollar, quiere demostrar, y obviamente felicidades y muchísimo éxito para lo que han conseguido, obviamente, y para lo que viene todavía Descomunal, que todavía va a ser obviamente un camino bastante y más descomunal seguramente. Muchas gracias, hermano. Gracias. Y bueno, chicos, ha sido todo por el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por estar atentos a esta entrevista. Si les ha gustado el video, por favor, le dan like, suscribirse al canal. En la descripción también vamos a dejar el enlace del canal de la banda Descomunal, así como también el video de su último lanzamiento del tema Ante tu mirada en versión acústica con la señorita, la cantante Grecia Albán. Y bueno, ya no queda más nada por decir. Muchísimas gracias y ya será hasta la próxima. Nuestra generación por falta de valores y esta generación a falta de un guía.